Esta sesión tiene por objeto discutir los avances y efectividad del Plan Siembra por Chile y las medidas tomadas por el Gobierno para resguardar la seguridad alimentaria y fomentar la producción nacional en el contexto de la crisis agrícola mundial, de la cual la agricultura en nuestro país no está exenta. A esta sesión ha sido citado el ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela Bantrec, e invitado el subsecretario de Agricultura, señor José Guajardo Reyes. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 8 de abril del año 2022, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios, sobre lo mismo, recordar que, por acuerdo de comité también, solamente se permitirá el ingreso de un solo proyecto de resolución por comité. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos, distribuido de forma proporcional de acuerdo a la información entregada por los jefes o jefas de comité. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité Renovación Nacional hasta por 15 minutos. Le solicitamos silencio, por favor, a todos los amigos y amigas que están acá en este hemiciclo. Se ofrece la palabra a la diputada señora Paula Labra hasta por 5 minutos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Veo que el ministro acaba de ingresar a la sala. Si pudiese escucharnos, poner atención. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, también saludar al señor ministro. Antes de iniciar mi intervención, quisiera agradecer a los diputados que apoyaron con su firma la realización de esta sesión especial. Sin duda, su adhesión de manera transversal refleja que el tema que tratamos el día de hoy no es un capricho de un sector político o solo de un grupo de diputados, sino que más bien reviste de toda importancia, que espero, señor ministro, por su intermedio, presidente, pueda escucharnos. Está de más mencionar la relevancia de la agricultura en nuestro país. Particularmente represento la región del Maule, donde comunas como Parral, Retiro, producen más del 80% del arroz de nuestro país. Una región donde el 15% del PIB corresponde al sector silvoagropecuario. Por lo mismo, es importante relevar la gravedad del contexto agrícola actual. La cantidad de hectáreas sembradas con cultivos anuales ha disminuido en 150.000. comparando con la temporada agrícola 2016-2017 versus 2021-2022. Dentro de estos cultivos, uno de los más significativos es el trigo, que durante el mismo periodo de análisis la siembra de este disminuyó en 75.000 hectáreas, es decir, un 34% menos. A modo de referencia, el consumo de trigo a nivel mundial es 67 kilos por persona. En Chile es más del doble, 140 kilos per cápita. Hace varios años atrás, Chile prácticamente se autoabastecía de trigo. Actualmente, la mitad de esa demanda se debe importar. Así las cosas con la disminución en la producción. Pero usted, señor ministro, por su intermedio, presidente, el 14 de junio respondía a nuestros agricultores, especialmente de la macrozona sur. No hay que generar visiones apocalípticas. Menciono algunos de los problemas y efectos que ha debido afrontar el sector agrícola este año. Guerra entre Rusia y Ucrania, pandemia con efecto en mayores costos y demoras por fletes, descontrolada inseguridad pública, toma de predios agrícolas, sequía, costo de los fertilizantes por el cielo y falta de financiamiento, entre otros. Bajo este escenario, no me cabe duda que para nuestros agricultores esto sí es apocalíptico. Por lo mismo, hemos sido insistentes en establecer las alertas respecto a esta compleja situación. Presentamos diversos requerimientos al Ejecutivo, los cuales han sido aprobados por una enorme mayoría de los acá presentes. Puedo mencionar el proyecto de resolución número 82, que presentamos junto a otros parlamentarios y fue aprobado por 115 votos el 6 de julio, donde solicitamos respecto al crédito Banco Estado del Plan Siembra por Chile un salvavidas a nuestros agricultores, que se ampliara la cobertura de los costos operacionales al 100%, que se extendiera el plazo de pago a 36 meses al menos, disminuir la tasa de interés mensual aplicada también. A la fecha aún no tenemos respuesta. Asimismo, solicitamos también ayuda para la compra de fertilizantes en el momento más crítico, pero no hubo acción por parte del Ejecutivo. Y las palabras de aliento del señor ministro en junio fueron: esto no es como salir a comprar vacunas. Y gracias a Dios no lo es, porque si no, ya habrían varios chilenos muertos.
el 20 de agosto, la cartera de Agricultura anunció la repartición de 12.000 toneladas de fertilizantes, que por supuesto serán de ayuda, pero mayoritariamente para el próximo año. Una vez más, este gobierno está llegando tarde con las soluciones. La gravedad de todo esto, señor presidente, no recae solamente en la dificultad que esto significa para que los agricultores de nuestro país hagan su pega, sino también en el alza del costo de la vida. Al inicio de la intervención mencioné la disminución en la producción del trigo. ¿Qué significa esto? Que este año el kilo de pan ha superado los 2.000 pesos. Señor presidente, quisiera hacer uso de estos minutos finales a fin de referirme a las palabras del vicepresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, quien fue esclarecedor respecto a un importante riesgo para la agricultura, el terrorismo que existe en la macrozona sur. Porque el ataque terrorista perpetrado contra el molino Grolmus no solo es un atentado contra la vida de las personas que se encontraban allí, sino que también este acto vandálico redujo a escombros un molino de trigo histórico, que junto con satisfacer necesidades de alimentación de los habitantes del sector, era necesario para el desarrollo de la actividad de un gran número de pequeños y medianos agricultores. Por este motivo, como bancada de Renovación Nacional, hemos presentado un proyecto de resolución que va en la línea de requerir el resguardo de la infraestructura vinculada al desarrollo de la actividad agrícola, reforzando a su vez el programa de cosecha segura. Hago un llamado a mis colegas a que voten a favor de este proyecto de resolución, ya que le solicitamos al presidente, una vez más, cuestiones que nos han tramitado los... Por favor, le otorgamos más tiempo con giro al tiempo del comité y del diputado Jorge Rath. Muchas gracias. Le solicitamos al presidente una vez más cuestiones que nos tramitan y nos solicitan los mismos agricultores, que resultan necesarios para mantener la seguridad alimentaria y brindarles tranquilidad en el desarrollo de sus faenas. Por último, creo del todo necesario que el gobierno de una vez por todas escuche lo que dice esta corporación, en circunstancias que aquí se ve reflejada la sociedad plena, siendo representadas cada una de las regiones de nuestro país y por ende representando a todos los sectores de la agricultura. La conclusión es una sola. Nuestros agricultores no pueden seguir esperando. Necesitan herramientas de financiamiento y fomento a la producción ahora, pues son quienes alimentan a Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Y a continuación, en el tiempo restante, tiene la palabra el diputado Jorge Radger. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Agricultura y a las autoridades de gobierno que nos acompañan. A ver, la diputada Paula Labra ha sintetizado la necesidad que existe en muchos de nuestros agricultores de prácticamente todo el país respecto del hecho de que requerimos del Ministerio de Agricultura medidas que sean oportunas. Y cuando digo que sean oportunas, seguramente la gente de las ciudades les va a costar entender un poco esto, porque la actividad agrícola no es lo mismo que construir una casa, que uno la puede iniciar en marzo, en abril, en junio, en septiembre, en primavera, en verano, en cualquier época. En la agricultura hay ciertas actividades que tienen que realizarse en su momento oportuno y el resultado final puede estar en riesgo cada vez que uno se retrasa en un mes, incluso en un par de semanas. Hoy día el avance meteorológico nos permite predecir muchas circunstancias que ayudan a que la agricultura pueda tener un buen éxito. Pero cuando hay acontecimientos de carácter internacional como la guerra en Europa del Este, que llevó a aumentar considerablemente el precio de los combustibles y con ello también los fertilizantes, y finalmente la disponibilidad de granos a nivel internacional, claramente al gobierno se le hizo un llamado. Y cuando hablo del gobierno, no solamente al Ministerio de Agricultura, sino que también se habló con la ministra del Interior, con SECPRES, con la ministra de Desarrollo Social, con el ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que tomaran los resguardos del caso para poder enfrentar de buena manera la crisis que se venía. Y ahí tuvimos oídos sordos, porque
cuando se planteó este tema, a fin de que pudieran destrabar la importación de fertilizantes, eso no se hizo. Pudiendo generar el desembarco de barcos que estaban en alta mar con mayor prontitud, eso no se hizo y eso generó que muchos de nuestros agricultores no sembraran. Lo mismo sucedió con el tema de seguridad. Nadie tenía claro qué iba a pasar con el programa Cosecha Segura en la región de la Araucanía y por lo tanto, si no hay un programa ni una claridad respecto a ese tema, tampoco la gente se arriesga a poder sembrar. Ya lo señaló mi colega Paula Labra. Y por lo tanto eso disminuyó la superficie sembrada, particularmente de cereales como el trigo, a pesar de que, producto de que había existido una alta producción de avena del año anterior y dificultad para su comercialización, muchos no optaron por sembrar avena, lo hicieron con trigo. Pero a pesar de eso, las disminuciones fueron considerables y eso ha llevado a que corramos aún el riesgo de aquí a fin de año respecto a ese tema. Sé que el gobierno ha llevado adelante un programa de Siembra para Chile con la entrega de fertilizantes para nuestros agricultores, pero como lo señalé en un principio de mi intervención, creo que esto llegó tarde y eso lo advertimos en mayo al gobierno que esa comisión que habían formado para tener un resultado en agosto había sido, el plazo que se le otorgaba era demasiado extenso y ha llevado que hoy día los fertilizantes que se estén entregando ya van a servir seguramente para la próxima temporada. Y no a todos les ha llegado porque muchos de nuestros agricultores son usuarios de los programas de INDAP, Prodesal, PDTI o algún SAR, y a lo mejor por ahí reciben ayuda, pero aquellos que no califican porque el terreno no es propio o por otras circunstancias no reciben nunca asesoría ni tampoco ayuda en este tipo de situaciones de emergencia. Y es ahí donde tenemos la falencia respecto de ese tipo de cosas. Sé que a través de los gobiernos regionales se ha tratado de actuar a través del tema de la emergencia, para las emergencias, pero particularmente del programa Siembra por Chile no tengo información y de hecho con los gobernadores regionales que conversé finalmente no recordaban que se haya realizado alguna gestión particularmente para el tema Siembra por Chile. Y otro aspecto que hay que tener presente, señor ministro, a través de la mesa, es el acompañamiento de aquellos agricultores que particularmente en zonas donde hoy día se está generando violencia en Biobío, en Arauco, en Malleco, en Cautín, en la región de los ríos, incluso en la región de los lagos, es concurrir cada vez que ellos tienen un hecho de violencia. No han recibido llamadas, ni visitas, ni acompañamiento muchos de nuestros agricultores que han sido objeto de violencia. Y eso genera también una desafectación que finalmente el agricultor siente que no lo tienen considerado como una persona importante dentro del proceso productivo y de la generación de alimentos. Ya lo señalaba mi colega Paula Labra respecto a lo que ocurrió en el Molino Grolmus. No han tenido visita de gente de la agricultura porque ellos recibían muchos de nuestros agricultores que llevaban sus trigos a molienda ahí. ¿Para qué hablar de agricultores que han sido violentados en las comunas de Traillén, de Lumaco, de Freire, de Teodoro Schmidt, de Lanco, de Panguipulli, de Tirúa, de Contulmo, de Cañete? Con los que he conversado nadie ha sido visitado considerando de que ellos son los que entregan su cariño, su responsabilidad, su afecto a la tierra para generar los alimentos que finalmente llegan a la mesa de todos los chilenos. A lo mejor no es la función que debe realizar el Ministerio de Agricultura, pero sí el hecho de que se vaya fidelizando con ellos también genera una complicidad para que el día de mañana podamos entre todos seguir avanzando y producir los alimentos tan necesarios para la mesa de todos los chilenos. Que suba el pan no es porque solamente haya guerra en el extranjero, sino que porque también empezamos a producir menos. Que las carnes se diga que no van a subir para fiestas patrias es porque ya subieron, es porque ya están en precio alto. Porque los animales que generan esas carnes son alimentados también por grano y en la medida que se produzca menos grano también se va a producir menos carne o por lo menos un precio mayor.
Con el respeto que me merece y con el afecto que yo tengo al Ministerio de Agricultura, siempre estamos dispuestos a poder colaborar y lo hemos señalado en la Comisión de Agricultura. Pero siento, con todo respeto, que hemos ido llegando tarde cada vez que se han tenido que tomar decisiones adecuadas. Seguramente usted, ministro, y a través de la mesa se lo digo, le va a corresponder exponer en esta sala y espero escuchar respuestas que finalmente vayan en resguardo de lo que significa nuestra agricultura, la producción de alimentos, para que la gente no sienta que la responsabilidad de tener alimentos más caros es de los agricultores, sino que también aquí hay responsabilidad de autoridades que pudieron haber tomado decisiones oportunas en su momento y que no la hicieron y que se la advertimos. No es que nosotros vengamos hoy día a decir que este tema se venía complejo, sino que lo señalamos a partir de marzo, lo reiteramos en muchas ocasiones y lamentablemente no fuimos escuchados por distintos ministerios, los que ya señalé, y espero que eso finalmente no genere mayores dificultades que las que hoy día está generando en nuestro país. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado. A continuación, harán uso de la palabra las diputadas y diputados que se han inscrito y lo harán en los tiempos proporcionales a lo que han establecido sus comités. Tiene la palabra el diputado Felipe Caamaño. Muchas gracias, presidente. Hoy mismo votamos un proyecto de resolución de mi autoría para incrementar el bono correspondiente al Fondo de Ayuda Inicial FAI. Lo aprobamos por unanimidad en esta Cámara y lo hacíamos precisamente porque los agricultores en nuestro país necesitan más ayudas estatales. La agricultura familiar campesina debe ser protegida en nuestro país y por lo mismo agradecemos la presencia del ministro para que nos podamos diseñar en conjunto y dar cara a esta grave problemática que tenemos en nuestro país. La crisis mundial, la inflación y la guerra de Ucrania han encarecido los costos de la agricultura, los costos en los fertilizantes y implementos agropecuarios. Si investigamos un poco, podemos encontrar ejemplos tremendos. Hace unos meses atrás, por ejemplo, la urea granulada, su precio por tonelada, hoy pasó a 325.000 pesos a cerca de 1 millón de pesos en menos de un año. El muriato de potasio, que pasó de 290.000 pesos, también a 1.100.000. Con estos ejemplos podemos darnos cuenta de lo urgente que se hace salir en ayuda a nuestros agricultores, sin las cuales será muy difícil revertir la crisis económica en la que nos encontramos como país. Es por esto, ministro, que desde la región de Ñuble hacemos un hincapié para ayudar a nuestros agricultores que tanto necesitan de nuestra colaboración y ayuda. Muchas gracias. Gracias, diputado Caamaño. Tiene a continuación la palabra la diputada Carla Morales. ¿Dónde está la diputada? Ahora sí. Diputada Carla Morales, tiene la palabra. Buenas tardes, ministro. Señor Esteban Valenzuela Bantrec, subsecretario, señor José Guajardo Reyes, parlamentarios presentes. Con absoluta certeza, sé que todos hoy aquí presentes estamos de acuerdo respecto al diagnóstico de la emergencia agrícola y de la seguridad alimentaria de nuestro país, provocado por la pandemia, la crisis económica y también la crisis medioambiental. Consecuentemente, me preocupa de igual manera leer y escuchar las noticias, informes y estudios que agobian al sector agrícola. Me inquieta, por ejemplo, que la urea, principal fertilizante empleado por la agricultura chilena, haya aumentado su precio al doble, que las lentejas, las legumbres más consumidas en Chile, hayan tenido un alza en su precio del 100%, de igual manera que el ajo. Me alarma la disminución paulatina, pero constante, alrededor del 21% de la superficie agropecuaria en nuestro país, en comparación al año 2007. Que la reducción del uso de suelo para plantaciones como cereales haya bajado un 12%, de leguminosas y tubérculos un 32% de los cultivos industriales y forrajerías el 62%.
He oído a ciudadanos de nuestro país, principalmente a productores de la región del Libertador Bernardo Higgins, región que represento, que con desvelo analizan y sufren los efectos del alza de los insumos como el grano, fertilizantes y agroquímicos. En tal sentido, sin duda, el programa Siembra por Chile ha ido en una mejora a este sector, pero es necesario replantearnos bajo una visión holística los problemas que suscitan al sector agrícola y apoyar de verdad los principales motivos de hoy día de la producción y los aleros al proceso productivo, como lo son el acceso a los capitales por parte de las empresas agricultoras, impulsando créditos o beneficios directos bajo condiciones más favorables. Propender el acceso a recursos productivos como los fertilizantes, además de promover urgentemente la productividad de los suelos agrícolas. Mejorar la disponibilidad y eficiencia de riego a través de instrumentos propicios para ello y con esto hacer frente a la crisis hídrica que nos agobia. Monitorear el mercado de fertilizantes y disponer de la oferta de los agroinsumos. Agilizar el proceso e ingreso de alimentos e insumos importados necesarios para su producción en los puertos y transportes terrestres, de la mano de un fortalecimiento de la seguridad en el transporte terrestre de insumos y alimentos en el territorio nacional. Incentivar la actividad de las economías locales e impulsar la comercialización directa en los sectores agrícolas de menor escala. Finalmente, es necesario señalar que el actual escenario que enfrentamos como país, marcado por la prolongada escasez hídrica y ahora por el alza de los insumos de la producción agrícola, es motivo para que redoblemos nuestros esfuerzos con una mirada de futuro en directo beneficio de la agricultura familiar campesina, sector que es clave para cada día los hogares que tengan del país una mesa de alimentos sanos, de calidad y con más identidad. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada Carla Morales. A continuación, tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar al señor ministro y al señor subsecretario que se encuentran acompañándonos en esta sesión especial que tiene precisamente por objeto que abordemos el plan Siembra por Chile, sobre todo a propósito de la crisis agrícola en la que nos encontramos. Ahí está bien. A propósito de la crisis agrícola en la que nos encontramos, yo quiero saludar el trabajo que han desplegado desde el Ministerio y desde el Gobierno en este año que ha sido muy crítico, con una crisis económica que nos ha golpeado también en los precios de los fertilizantes, que recién comentaban varios de los parlamentarios, y que ha sido difícil dar respuesta cuando los recursos son tan limitados. Hay recursos muy limitados para el Ministerio de Agricultura que dejaron, digamos, desde el Gobierno anterior, y con eso se han tenido que hacer muchas cosas. Yo valoro el plan Siembra por Chile porque he trabajado durante estos meses como parlamentaria y presidenta de la Comisión de Agricultura con hortaliceros, con viñateros, con arroceros, y todos, a pesar de ser conscientes y de señalarnos que siempre falta más, lo cierto es que agradecen las transferencias directas, los subsidios para fertilizantes, los préstamos con tasa preferencial por parte de Banco Estado, las reestructuraciones de las deudas de INDAP, ya que INDAP es uno de los principales bancos, digamos, de los pequeños agricultores y han sido claves también para poder sobrevivir ante la crisis, para poder seguir plantando. Se acumulan una serie de carencias y de precariedades desde hace muchas temporadas atrás. Estamos en un momento crítico también para el planeta. Estamos en crisis climática, el agua cada vez escasea más y desgraciadamente nuestro sistema y nuestro marco jurídico en Chile favorece precisamente que el agua se concentre en las manos de unos muy pocos, y los pequeños tienen dificultad en el acceso para poder regar cosas tan básicas como, por ejemplo, los arroceros, que perdieron el 20% de su producción por falta de agua, además de los otros desafíos que atraviesan hoy día. Por eso yo felicito y saludo nuevamente el trabajo. Creo que el plan Siembra por Chile ha venido a hacerse cargo de una crisis sin precedentes, con muy pocas herramientas, pero estoy consciente de que tenemos que mejorar, y para eso, por supuesto, hacerle una invitación a mis colegas, señores y señoras parlamentarias, a que en la próxima discusión que ya se nos viene de la ley de presupuesto podamos ponernos todos en sintonía de aumentar los recursos para el Ministerio de Agricultura, porque sin recursos la verdad es que es muy difícil. En este Congreso, desgraciadamente, escuchamos muchas veces a personas, a parlamentarios, que es muy curioso porque somos parte de uno de los tres poderes del Estado, despotricar en contra del Estado. Pero lo cierto es que cuando uno se encuentra con situaciones de precariedad y de crisis en la ciudadanía, siempre la gente demanda más Estado.
Y esa es nuestra meta, que las personas sientan que el Estado los está acompañando. Ese ha sido el trabajo de este gobierno, de este ministro y de este subsecretario por su intermedio, presidente, durante estos meses de crisis. Así es que agradecerles. Por mi parte, como parlamentaria y presidenta de la Comisión de Agricultura, reafirmar mi compromiso irrestricto con ustedes, no por ser parlamentario oficialista, sino por el compromiso que han demostrado tener con nuestros pequeños y pequeñas agricultores, que no obstante poner el pan sobre la mesa del pueblo de Chile, se llevan la precariedad frente a los grandes que tienen hoy día todas las facilidades para poder seguir produciendo a costa del trabajo de los pequeños. Sé que este ministerio ha apoyado en una dirección contraria, ha apoyado los cultivos tradicionales, ha fortalecido la agricultura familiar campesina de manera sustentable, las deudas con los pueblos indígenas, porque una cosa es hablar sobre ataques y sobre conflicto indígena y cómo esto afecta a los pequeños agricultores, pero poco han hablado los gobiernos anteriores de soluciones. Y este gobierno sí se está haciendo cargo. Mi respeto, señor ministro y señor subsecretario, por su intermedio, presidente, y toda mi confianza en que vamos a poder seguir adelante por la agricultura familiar campesina. Gracias, diputada Veloso. Tiene la palabra a continuación el diputado Felipe Donoso. ¿Quién tenemos después? A Jaime Minet y después podemos poner aquí. Presidente, honorable Cámara. Chile es un país de tradición agrícola. Nuestros agricultores están dispersos en todo el país. Tienen las más distintas condiciones, lo producen en lugares difíciles, lo hacen con mucho esfuerzo y cariño. Muchas veces la agricultura, más que un negocio, es una forma de vida. Y, sin embargo, solo el Ministerio muchas veces habla de los INDAP. Está bien, ayudemos a los INDAP y ayudémoslos con fuerza. Pero no olvidemos que hay muchos pequeños agricultores que no solo viven del campo y que ya no son INDAP. Por ejemplo, si una persona tiene una panadería pequeña en Cauquenes, en Parral, en Longaví, en Bichuquén, y además tiene un campo, o al revés, tiene un campo y además tiene una panadería, ya no es INDAP, porque no es su única forma de ingreso. También, si supera la cantidad de hectáreas básicas, que es una cifra relativa, que se mide según el lugar donde estén, no son INDAP. Si es que superan levemente algunas de estas características, dejan de tener todos sus beneficios y dejan de tener la ayuda de INDAP, incluso algunas veces quedan con los créditos que lo terminan de pagar con posterioridad. Por eso, creo que debemos tener una calificación distinta. La agricultura, a pesar de tener un tema romántico del cual me representa, porque soy hijo de agricultor, y entiendo profundamente lo que es un agricultor y el amor que le tiene a su tierra. El agricultor normalmente no produce en cualquier parte, produce en donde han estado sus abuelos, sus antecesores, y trata de mantenerlo. Pero es una forma de producción y de comercio, y la tratamos de manera distinta. Y a veces confundimos el Ministerio de Agricultura con el Ministerio solo de los pequeños agricultores, solo de los INDAP. Y es el Ministerio de Agricultura. Chile necesita que lleguemos a todos esos agricultores, a esos pequeños, que no son INDAP, pero que sí calzarían como una pyme, que siguen siendo no millonarios, que no se defienden solos, que necesitan el acompañamiento del Estado y que conocemos también cuál es su idiosincrasia. La idiosincrasia del agricultor muchas veces es más rudimentaria, no se entiende bien con la burocracia del Estado y cuando ya dejan de ser INDAP no tienen un ejecutivo que los apoye. Por eso creo que tenemos que extender nuestro plan de ayuda a todos aquellos agricultores que califiquen en la definición de pyme, esa que tiene impuestos internos, no mucho más allá, y así podamos darle ayuda a todos esos pequeños agricultores que necesitan la ayuda del Estado y que la agricultura completa se sienta representada por el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputado Donoso. A continuación tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, obviamente, saludar al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, y al subsecretario de Agricultura, don José Guajardo, ambos de mi zona, ambos de nuestra zona Huasa y campesina de O'Higgins. La realidad, queridos colegas, no es la misma en la ciudad que en el campo. Hemos hablado muchísimas veces en muchísimos proyectos
la diferencia que tiene la realidad de una ciudad como Santiago, incluso la realidad de nuestras capitales regionales, en relación al resto de las ciudades de nuestras regiones. En nuestro caso, sobre todo, cómo hemos dejado de lado muchas veces a Cardenal Caro, ¿no? Está más abandonado que el resto y requiere más ayuda. Bueno, para eso se han dispuesto 30.000 millones de pesos para fortalecer las necesidades de seguridad hídrica, de adquisición de insumos, de fertilizantes y semillas, de mejora de suelo, comercialización de productos y miren algo tan importante que es la generación de empleo. Estas asignaciones no solo son entregadas o van a ser entregadas o han sido entregadas a través de INDAP, que agrupa a un número determinado de agricultores, sino que también a través del apoyo de las municipalidades ha sido entregado por primera vez a usuarios no INDAP. Y no solo eso, me ha tocado presenciar y estar ahí, afortunadamente, en la entrega de fertilizantes a nuestros agricultores. Y qué dicha de que estamos entregando en estos casos, estamos introduciendo también de manera muy novedosa fertilizantes orgánicos, fertilizantes hechos de guano, y estamos nosotros incorporando eso en la entrega de recursos. Que llegamos tarde, nos critican muchas veces, ¿verdad, ministro, subsecretario, por su intermedio, presidente? Pero esta vez no llegamos tarde. Esta vez nos anticipamos a un problema que todos los años tenían los agricultores. Cuando las ayudas se acostumbraban a entregar en diciembre, que ya sabemos que la época de siembra ya pasa, estas ayudas en el mes de agosto ya estaban entregadas. Tenemos en este sentido 10.000 millones de pesos que se han aportado a la agricultura familiar campesina. Y ustedes se preguntarán qué importancia dentro de la superficie de suelos puede tener la agricultura familiar campesina. Pues precisamente dentro de las estadísticas, esto cubre el 44% de la superficie de los cultivos anuales. Por lo tanto, sí es muy relevante fortalecer y apoyar a la pequeña, en este caso, a la agricultura familiar campesina. Sin embargo, quiero destacar que estamos en una crisis alimentaria, que estamos sufriendo del alza de precios constante en los mercados, que nuestros fertilizantes y el trigo y otros productos tan importantes están al alza o están en escasez debido a la guerra de Ucrania. Y por eso es tan importante que trabajemos, estimados colegas, en la seguridad alimentaria. No quiero dejar de mencionar con especial atención al mundo apícola. El mundo apícola necesita recursos. Estimados colegas, la apicultura es vida. Las abejas son las que nos van a permitir mantener nuestros cultivos. Es muy importante que aprobemos presupuesto para estos fines. He dicho. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Marcela Riquelme. A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y al subsecretario. Y bueno, no me es difícil o no fue necesario hacer un discurso, ministro, para intervenir en esta sesión. Toda vez que vengo del campo, conozco la realidad y dentro de mi niñez el riego tendido, el riego por surco era una de las cosas habituales que teníamos que hacer para ayudar a la economía familiar. Pero hoy, como gracias a Dios mis padres se sacrificaron y me dieron educación, uno abre los ojos y logra entender realmente cuál es la función del Estado. Y me he encontrado con algunos colegas en algunos discursos dando cuenta que es mejor y es más rentable una hectárea de pino que una hectárea de legumbres. Así de terrible, ministro. Bueno, son una de las dicotomías que uno logra empaparse cuando uno entra a este mundo y conoce otro tipo de realidades y lo desconectados que están de nuestros campos. Por eso, más allá de este Siembra de Chile, claramente hay una problemática del agua que tenemos en la región del Maule. En este gobierno
presidente, por su intermedio al ministro, en este gobierno se abrió la compuerta de Laguna del Maule, la reserva de agua más grande que tenemos en la región, que abastece a más de 200.000 hectáreas. ¿Para qué? No para regar, para generar energía. Y eso es lo que me preocupa. Porque hoy día nuestros campos en la región del Maule se están llenando de paneles fotovoltaicos, se están llenando de torres eólicas, nuestros ríos están siendo secados. Pero sigo escuchando esa poesía, esa que endulza que todo lo vamos a solucionar, siendo que la realidad que nosotros conocemos, que nosotros recorrimos de cordillera a costa, es totalmente distinta. Porque vemos que siguen siendo beneficiados las grandes empresas con tranques de agua para las viñas, pero tenemos un pequeño agricultor que hoy día siembra trigo y no tiene para posteriores. También le cierran las puertas. Y si vamos al tema de INDAP, que tantas flores le tiran a INDAP, bueno, hay harta corrupción en INDAP. ¿Por qué? Porque le entregan fardos de pasto a gente que no tiene ni siquiera animal y después lo andan vendiendo. Eso sigue pasando hoy día. Nadie me lo cuenta, ministro, por su intermedio, presidente. Esas son las cosas que hay que ir cambiando para tener un Chile distinto. Y ministro, subsecretario, finalmente, soy del campo, pero no de la chacra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pulgar. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey. ¿Acaba de salir? Héctor Barría, diputado Héctor Barría. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y a todos quienes los acompañan en esta tarea que tiene que ver con saldar deudas. No es fácil. Sabemos que la mirada prácticamente de caridad hacia el campo ha estado presente en los últimos gobiernos. Y cuando digo los últimos gobiernos, de diverso color político. Se ve la agricultura prácticamente como que fuera una actividad recreativa y no es así. Y creo que el gobierno está entendiendo, pero en una circunstancia de que tiene muy pocos recursos. Pero debemos apuntar en la línea correcta, de entender de que esto tiene que ver con soberanía alimentaria, de la cual se habla harto, pero también con la soberanía efectiva en los territorios. Con la soberanía de entender de que Chile se debe al campo, de que nuestros alimentos provienen de ahí, y cuando vemos la cifra de que un 1,23% aproximadamente del presupuesto nacional, el 1,23% del presupuesto de la nación está destinado a agricultura, creo que eso es una deuda y una vergüenza de la cual nosotros como políticos y políticas tenemos que hacernos cargo y debemos colaborar para generar un nuevo pacto con la agricultura. Esto no puede ser cuando en mi región de los lagos, más de la mitad vive en el campo y necesitamos alimentos en épocas de inflación, tenemos que programarlo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero ministro, usted ha estado en nuestra zona, creo que esto requiere urgencia. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Andrés Jonot. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar al ministro, al subsecretario y señalar que hace varias semanas atrás nosotros señalamos que no existía el plan del buen vivir. Y en su momento la ministra Isquesiche nos reconoció que efectivamente lo que era los mismos recursos, pero que había que gastarlos. Y la verdad es que los recursos no se están gastando. Y hoy día la bancada de la Araucanía, que acabamos de tener una reunión con la nueva ministra Ana Lidia Uriarte de las Express, que vamos a armar justamente una agenda de trabajo para que esos recursos se gasten bien. De alguna manera todos los diputados que están ahí tienen la mejor intención y tienen experiencia también en la región. Y yo, por su intermedio, decirle al ministro que tal vez me enviaron un mail o algo que yo no vi, pero que no conozco el plan Siembra por Chile. Como en su momento le dije también al gobierno que no conocía el plan de buen vivir y todavía no tengo un documento, no me ha llegado ni un documento del plan de buen vivir. Y yo quisiera conocerlo, porque es la discusión de hoy día.
hubiera querido una presentación, ojalá en la Araucanía. La próxima semana tenemos una presentación el día viernes con el subsecretario de Obras Públicas, con los alcaldes, con los diputados de la Araucanía para efectivamente ayudarlos a invertir bien los recursos en temas de agua potable y en temas de caminos, que son los temas que fundamentalmente a la ruralidad y también al mundo mapuche le complica. Entonces, yo quisiera y espero que naturalmente el ministro ahora nos pueda contar bien de qué se trata el plan Siembra por Chile. Lo que sí tengo claro es que en su momento lo dijimos, la bancada de la Araucanía, que los insumos iban a llegar tarde y llegaron tarde, y por tanto quedaron muchas hectáreas, sobre todo pequeños campesinos que quedaron sin sembrar, y hoy día tenemos una crisis de seguridad en la Araucanía, pero también tenemos una crisis de seguridad alimentaria, y eso lo vamos a tener en la Araucanía. Tenemos menos hectáreas que se sembraron y tenemos naturalmente menos hectáreas que se van a cosechar. Luego vamos a tener que enfrentar otra crisis que es la cosecha, y la cosecha lamentablemente en la Araucanía se hace con resguardo, y espero que en eso el Ministerio nos acompañe, el Ministerio de Agricultura, porque es un tema que se nos viene. Eso es. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Felipe Bugueño. O Félix, perdón. ¿No está? Presidente, bueno, destaco los avances en el plan Siembra por Chile. Quiero hacer un punto intermedio, presidente, saludar al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y también al subsecretario José Guajardo. Nos encontramos en una crisis agrícola a nivel mundial. Efectivamente, la pandemia, la guerra, el cambio climático han causado estragos en el bolsillo de los consumidores finales. Pero además ha significado grandes pérdidas para quienes cultivan la tierra. Todos estos factores externos se suman a las heladas y la sequía, que principalmente son factores que debilitan la producción en el distrito 16 al cual represento. En esta zona, desde Valparaíso hasta Los Lagos, se ha detectado la presencia de un nemátodo sin precedentes en nuestro país. Se trata de una plaga que ha atacado a cultivos de frutillas que nos tiene muy preocupados en la región de O'Higgins. Si bien en conversaciones con el representante del INDAP y también del Servicio Agrícola Ganadero, mencionan estar en investigación al respecto, pero necesitamos prontitud para frenar esta plaga que afecta a nuestros agricultores. Comprometer además el aumento del presupuesto para el año 2023 para investigación, para programas, para planes, pensando siempre en los pequeños y medianos agricultores. Solicito, por el tema de esta plaga, soluciones a corto plazo y concretas. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez. Bien, gracias. ¿Está? Sí, estamos listos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al subsecretario. Estaba escuchando atentamente las intervenciones del resto de los parlamentarios y me quedó ahí dando vuelta una de las exposiciones aquí de una parlamentaria que decía que reconocía el trabajo porque habían llegado los recursos para las siembras en el mes de agosto. Bueno, desconozco cuáles serán esos productos, por lo menos en mi región de Ñuble, las siembras parten en mayo. Entonces, es muy importante la fecha cuando lleguen los recursos para poder trabajar. Y en relación a mi exposición, ministro, la agricultura, me refiero a la pequeña agricultura, hoy día está en crisis. Vemos la venta de subdivisiones, de loteos de terreno, y eso es netamente porque nuestros pequeños agricultores no pueden seguir trabajando su tierra. ¿A qué me refiero? El alza de los combustibles para poder preparar la tierra para su siembra, el alza en el precio de los fertilizantes en más de un 100%, la mano de obra. Hoy día la gente que está en los territorios es gente mayor, los jóvenes no se interesan por seguir el trabajo de su tierra y ellos asumen el desafío de sembrar, de trabajar sus tierras, pero lamentablemente al fin de la temporada, cuando les toque la cosecha, se van a pillar con la gran sorpresa de que no ha sido rentable este año de siembras. Por eso, ministro, por favor, más recursos.
Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Hugo Rey. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha advertido el escenario de precios de los alimentos que va a tender al alza, y esto lo ha mencionado ya hace un tiempo. Por supuesto que la guerra y el conflicto entre Ucrania y Rusia acrecentó justamente esta situación, y esto, por lo tanto, va a seguir desarrollándose en el futuro. No obstante, desde el año 2021 se han venido visibilizando grandes problemas con la oferta de los precios de los fertilizantes debido a las complicaciones en el mercado del gas natural de Europa, que ha incrementado los precios de los materiales, por ejemplo, la urea en un 282% y el potasio en un 278%. Sin duda, esto no se trata solo de los precios del trigo y del aceite, los cuales se han visto directamente afectados por el actual contexto, sino también de la agricultura en toda su extensión, en circunstancia que los precios de los fertilizantes están determinados por el valor de los granos, semillas, soya sobrevalorados, productos de la guerra. Existe gran demanda mundial de estos productos por fertilizantes, pero cultivos menos transables como las papas, las pasturas en Chile, cuyos precios finales no han subido al mismo ritmo que los de los granos, se ven obligados a aplicar menos fertilizantes. Y lo he conversado con muchos productores agrícolas de fruta de la región de Maule, sobre todo de la provincia de Curicó, y van a aplicar menos fertilizantes para generar un ahorro. Y esto va a significar que las familias en sus casas, la fruta y la verdura va a durar menos. Si ahora dura una semana, 10 días, va a durar 3, 4 días, 2 días. Y por lo tanto vamos a tener también una situación muy problemática que va a pegar fuertemente a las familias de nuestro país. A lo anterior se suma la delicada situación vinculada a la violencia rural que vive la región del Biobío y la Araucanía, en donde también hay una menor plantación, justamente por esa poca seguridad de poder llevar a cabo esta faena. Y por otra parte, si bien creemos que es de todo positivo la acción que ha llevado esta corporación y el gobierno para enfrentar la situación del alza de los alimentos, ya sea por medio de la presentación y en algunos casos aprobación de una serie de proyectos de resolución en la Cámara de Diputados requiriendo la suspensión o diferenciación temporal del impuesto al valor agregado para el sector alimentario, una fiscalización exhaustiva a los distintos eslabones de la cadena comercializadora de alimentos, solicitando subsidios para disminuir o controlar los productos de la canasta básica de alimentos, o impulsando créditos de impuestos a la programación de fertilizantes y subsidios de la canasta básica y de familia, más salvaguardas, que obviamente creemos que es lo más importante, fundamental hoy día, y sobre todo seguir abriendo la economía chilena al mundo entero. En ese contexto es que nosotros necesitamos seguir protegiendo, avalando y entregándole todo el apoyo a nuestra agricultura, que en definitiva es la que produce la mayor cantidad de empleo en el país. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, saludo al señor ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, al señor subsecretario. Y bueno, don Esteban Valenzuela está volviendo a este hemiciclo, ¿cierto? Fue parlamentario durante muchos años. El propósito de la sesión, como se señaló, discutir los avances y efectividad del Plan Siembra por Chile y de las medidas adoptadas por el Gobierno para resguardar la seguridad alimentaria y fomentar la producción nacional en el contexto de crisis agrícola mundial. En fin, tengo muy poco tiempo, pero quiero señalar, señor presidente, que creo que en el Ministerio de Agricultura se ha hecho un muy buen trabajo en la consecución de estos objetivos. Creo que la crisis que se complejizó no solo con la pandemia, sino posteriormente con la guerra entre Rusia e Ucrania, sin lugar a dudas, desató un sistema complejo que el Ministerio de Agricultura, el ministro, el subsecretario y todo el equipo humano que hay detrás han abordado con inteligencia, con rapidez y con la debida diligencia. Obviamente, siempre todos estos programas son limitados y uno obviamente requiere mayores niveles de recursos. Debo destacar, por ejemplo, que el señor ministro de Agricultura ha recorrido el país completo. En solo 180 días ha visitado las 16 regiones del país, más de 80 comunas, junto también al señor subsecretario. Ha sido un ministerio, señor ministro, estimado subsecretario,
que ha estado en terreno trabajando, comprometido no solo con la agricultura, sino que también con la soberanía agroalimentaria, comprometidos también con la reactivación del país, que también desde la agricultura ocurre, ¿cierto? Y también comprometido especialmente con los pequeños agricultores y la agricultura familiar campesina. Yo debo decirlo, y por lo mismo hemos presentado un proyecto de acuerdo, uno de la bancada, pero también un proyecto de resolución que hicimos junto al diputado Félix Bugueño, con el propósito de pedirle al señor Presidente de la República que durante el año 2023 se le asignen más recursos al presupuesto del Plan Siembra por Chile, porque creemos que lo que le falta es más recursos para hacerlo de mejor manera y en una superficie mayor. He dicho y muchas gracias a su señoría. Gracias, diputado Mulet. Tiene la palabra el diputado Henry Leal. Presidente, Que no se queda ya este chico. la crisis agrícola es evidente. El alto precio de los fertilizantes, que en muchos casos llega al 200-300%, las mezclas de urea se han aumentado en 3 veces su precio en comparación a hace un año atrás. Esto hace que muchos pequeños agricultores lo estén pasando muy mal. Pero, presidente, Siembra por Chile, ¿de qué se trata para poner en contexto? Son 175 kilos de fertilizante que se le entrega a cada pequeño agricultor. Eso es 7 sacos de 20 kilos, de 25 kilos. Esa es la ayuda. Una hectárea de trigo requiere 400 kilos de mezcla. Una hectárea de papa requiere 1000 kilos de fertilizante. Y la ayuda que se está entregando son 175 kilos. Esto es para un cuarto de hectárea de papa. Esa es la realidad. Absolutamente insuficiente, no va a resolver nada y más encima llega tarde. Mi invitación al gobierno y al ministro es para que esto, si quiere que se haga de verdad, en la próxima ley de presupuesto asigne recursos de verdad. Ministro, con 7 saquitos de 20 kilos no resuelve nada, nada. Esto la verdad que es lamentable. Un cuarto de hectárea, con suerte, absolutamente insuficiente, y espero que esto se mejore en la próxima ley de presupuesto para que sea yo. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el diputado de la región de Maule, miembro del Partido Socialista, don Jaime Naranjo. Don Jaime tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera señalar, señor ministro, subsecretario, que si bien es cierto estamos viendo un problema puntual de un programa específico de este Ministerio de Agricultura, pero creo, ministro, que el problema es mucho más profundo. Y yo creo que el problema requiere y exige un desafío, que significa modificar el diseño y la estrategia del sector silvoagropecuario del país. Y tenemos 2 alternativas. Seguimos haciendo lo mismo, o tenemos la audacia de atrever, de cambiar las cosas. Aquí hemos visto pasar muchos ministros de Agricultura que han hablado de diversas cosas, de las ventajas comparativas del país, de Chile, un país agroexportador, Chile, potencia alimentaria, se llegó incluso a decir, pero lo único que queda claro, ministro, que nuestro país ha debilitado la producción de sus alimentos. Chile no es capaz ni siquiera de producir la mitad de los alimentos que necesita. Y sin embargo, nos hemos transformado en un país que produce el postre de otros países. Yo no sé acaso usted quiere seguir con ese diseño, ministro, de seguir produciendo el postre de otros países, o bien producir el postre de otros países, pero también garantizar seguridad alimentaria al país, que Chile vuelva a producir sus alimentos. Entonces, el desafío es grande, por cierto, pero ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir entregando el subsidio de riego a los grandes productores agrícolas en desmedro de quienes realmente lo necesitan? ¿Vamos a seguir con el subsidio forestal? ¿Vamos a seguir, ministro, impulsando y manteniendo los Prodesal en los mismos términos que llegan funcionando casi 30 años, donde tiene que morirse un productor agrícola para que entre otro?
donde los técnicos no van a entregar ningún conocimiento nuevo. Llegan a un acuerdo muchas veces con el productor para firmarle los papeles y de esa manera poder recibir el bono que entrega el Ministerio a los productores que están en el Prodesal. Es decir, esto requiere un cambio radical, ministro, muy profundo. Y yo temo, y se lo digo con mucha claridad, de que hasta el momento no veo señales, para serle franco, de asumir este desafío, de atreverse a hacer cosas nuevas. Veo que seguimos repitiendo lo que vienen haciendo las instituciones del agro hace muchos años y no cambia nada. ¿Esa va a ser nuestra política agropecuaria? ¿Eso va a ser el proceso transformador que va a impulsar el gobierno del presidente Boric en el sector rural? Donde, fíjese, por ponerle cifras, ministro, de la población rural, solo el 20% es dueña de tierra y el 80% son habitantes rurales. Habitantes rurales. Y resulta que no tenemos ninguna política clara, precisa, masiva para llegar al habitante rural. Habitante rural que tiene una casa y un sitio y que muchas veces ha transformado ese sitio en un espacio de producción. Pero, ¿dónde está la audacia, atreverse de trabajar con ese otro mundo que son habitantes rurales, que claman, reclaman alguna ayuda, alguna orientación desde el Estado? ¿Dónde está la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de la Vivienda, por citar algunos ministerios, con el mismo Ministerio de Educación, para coordinarse en impulsar una nueva estrategia desde el sector rural? Entonces, a mí me encantaría que esta sesión está viendo una cosa muy puntual, que no resuelve el problema de fondo de la agricultura, que es redefinir su estrategia productiva. Estamos viendo un programa de Siembra por Chile que es importante, por cierto. Llegó tarde, ministro. Tienen razón aquellos diputados que han dicho que llegó tarde. Por eso que yo invito al gobierno a atreverse a hacer los cambios que el sector agrícola requiere y exige, y no a seguir marcando el paso como lo hemos hecho hace mucho tiempo. He dicho, señor ministro. Muchas gracias, diputado Naranjo. A continuación tiene la palabra la diputada Natalie Castillo, diputada de la región de Coquimbo del Partido Comunista. Diputada Natalie Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro y también al subsecretario. Este es un tema recurrente, la crisis hídrica que está azotando a nuestro país, y precisamente la región de Coquimbo ha sufrido también por mucho tiempo el uso desmedido del recurso hídrico por parte de la gran minería y las grandes empresas agrícolas que se han apropiado de los derechos de agua en desmedro de la agricultura familiar campesina y el consumo humano. Han sido años de una dura sequía que ha implicado la pérdida de cultivos por falta de agua y la muerte de cientos de caprinos. No obstante, las dificultades que se han enfrentado la agricultura familiar campesina ha logrado subsistir gracias al apoyo precisamente de las organizaciones como la Mesa Rural Campesina de mi región, la única de carácter nacional que establece una conformación tripartita. La zona rural siempre ha estado relegada, olvidada, devastada en pos de las ciudades. Nos hace falta una relación más consciente entre lo que es la urbanidad y la ruralidad. Pero mientras avanzamos en esto, urge que este plan, que estamos en esta sesión Siembra por Chile, contemple también el uso racional de las aguas. No basta con entregar elementos, insumos, materiales para el riego si es que no hay agua, ¿no? Las comunidades y las dirigencias dicen, siempre encontramos positivo que el Ministerio haga hecho entrega de insumos, transferencias directas y otras a los agricultores y agricultoras que son usuarios INDAP. Sin embargo, también plantean, lo que aquí también dijo el diputado Naranjo y otros más, que hay personas que no cumplen con los requisitos INDAP y que quedan sin asesorías y herramientas técnicas. Observación que, por cierto, suscribo. Entonces, esto debe ser observado porque para que podamos efectivamente llevar una política de estas características, todas y cada uno de los agricultores y agricultoras campesinas deben ser parte de la misma política, son importantes, así como que se actualicen los catastros de agricultores y agricultoras, tanto aquellos INDAP como aquellos que no lo son, para avanzar hacia una universalidad.
puesto que preparar la tierra con todos los instrumentos e insumos garantizados por el Estado es fundamental para potenciar la agricultura familiar campesina. Y a propósito de la crisis agrícola, y es parte de esta sesión especial, hemos visto el esfuerzo de los diversos agricultores campesinos que aún en los tiempos de mayor escasez hídrica siguieron con el cultivo de los alimentos para sus familias. Los mercados campesinos nunca dejaron de producir durante este tiempo y eso se debió precisamente a un esfuerzo de cada grupo de familias, un grupo familiar, como también del apoyo de las organizaciones que se encuentran en la región. Y sin duda también por parte del Estado, pero en mínima presencia. Debemos seguir fortaleciendo este tipo de planes, pero se requiere cambios estructurales, una política rural que vaya en coherencia con la realidad hídrica del Estado, para velar por el buen uso de los recursos. Urge que se pueda capacitar bien respecto a esta temática y el uso de alternativas que impulsen las producciones locales, sustentables, sostenibles. Y agradecemos, por cierto, a todas quienes han formado parte de esta resistencia durante este momento. Muchas gracias, diputada Natalie Castillo. A continuación, tiene la palabra la diputada de la UDI de la región de Biobío, doña Flor Weiss, perdón. Presidente, saludar al ministro, subsecretario. Decir que, bueno, nuestro país tiene una vocación rural y agrícola, y particularmente mi distrito, las provincias de Arauco y Biobío, la tienen también. Por lo tanto, tenemos que cuidar esta área de nuestro desarrollo muchas veces olvidada. Quisiera preguntar al ministro, por su intermedio, presidente, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para abordar esta crisis, grave crisis alimentaria, y que tiene el fundamento en precisamente la crisis hídrica y en la crisis hoy día económica? Los precios de los productos y los insumos, claramente que se ha dicho, están a 4 veces más de su valor hasta hace un par de años, y claramente eso no da para que esta economía sea rentable, termina siendo prácticamente de subsistencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Los pequeños propietarios están hoy día optando por las empastadas y no por las siembras, que es lo que produce los alimentos, y si no, de lo contrario, también optar por la forestal, que si bien hace un aporte a la industria, pero tenemos que cuidar y proteger nuestros alimentos hoy día. Claramente hay que aumentar los cupos de Prodesal a mi modo de ver y aumentar los márgenes también en los cuales se entregan insumos, porque entiendo que ha bajado, creo que en un 30% aproximadamente, lo que se entrega para hacer que esta economía o esta producción sea más rentable. Claramente el apoyo a los medianos también hay que decirlo, es decir, a la clase media agrícola no puede quedar fuera de este programa que el gobierno tiene que enfrentar con prioridad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Weiss. A continuación, tiene la palabra el diputado de la UDI, don Fernando Borges, diputado por la región de Los Lagos. Señor presidente, estimados colegas, nos encontramos esta tarde para discutir un tema que ha generado gran preocupación en las comunidades rurales a lo largo de todo Chile, especialmente tratándose de los pequeños agricultores que habitan los lugares más aislados de nuestro país y que viven día a día dependiendo mayoritariamente de lo que la tierra humildemente tiene para entregarles. Este año ha sido tremendamente duro en sectores como Chiloé, Palena y Cochamó, pues los agricultores han sufrido las graves consecuencias que ha traído consigo el aumento de los materiales necesarios que se requieren para sustentar la actividad agrícola. Es indispensable que este programa tenga en consideración la calidad de suelo y la situación hídrica de los distintos lugares para impulsar las diversas iniciativas, sin dejar de lado cuáles son los productos más importantes que los agricultores cultivan. En Chiloé, por ejemplo, agosto es el mes indicado en que debió haber comenzado la plantación temprana de papas, y tristemente en muchos casos los agricultores solo han podido cultivar para el autoconsumo, pues han sido muy afectados por el alza del precio de los insumos y la inflación. Si bien en junio de este año el director de INDAP señaló que el rubro de la papa sería agregado al plan Siembra por Chile, otorgado en subsidio de 200.000 pesos por hectárea con un tope de 5 hectáreas, voy a votar, estimado ministro, a favor de este programa. Muchas gracias, diputado Borges. A continuación tiene la palabra el diputado ecologista verde de la región de Biobío, diputado Félix González. Gracias, presidente.
Estamos enfrentados a una crisis climática que no tiene precedentes y yo veo con preocupación que los distintos gobiernos han ido ignorando que se debe resolver un problema práctico, que es la dificultad de poder predecir la cantidad de agua que vamos a tener. Y antes de ser diputado fui core en la región del Biobío y le hice una propuesta al Ceremi de Agricultura, que era poder financiar proyectos relacionados con riego por goteo en aquellos cultivos en que se pueda hacer. Encontró que era una muy buena idea, pero terminó ese gobierno y jamás hubo un solo proyecto relacionado con hacer un uso eficiente del agua. Hay proyectos de riego, de aspersores, de canalización, incluso de embalse, que muy probablemente pudieran en el futuro estar vacíos. El problema que hay que resolver es producir lo mismo o más con menos agua. Y sobre eso no hay una política pública. Y yo le hago una invitación al Ministerio y al Gobierno a generar una inversión importante en riego por goteo para aquellos cultivos en que se pueda hacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Félix González. A continuación, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Ministro, tiene la palabra. Presidente Mesa, muy queridas y queridos parlamentarios, agradecemos mucho esta sesión. Muestra interés, se habla desde los territorios, acogemos las sugerencias, las críticas, somos sinceros también, varias de ellas no las compartimos, no ha habido apocalipsis, no llegamos tarde, y esto no es un proyectito, y este gobierno ha cambiado ejes y se ha desplegado, y miremos los datos. Entonces quisiera pedirle a la honorable Cámara que vamos viendo. Estos datos del INE, con ODEPA. El INE, la misma directora que viene del gobierno anterior, y lo que ha hecho siempre para medir la siembra a mitad de año. La intención de siembra, que también es proyectiva. Tras 7 años de caída, o casi una década de caída desde el 2012, la actitud de siembra en Chile este año se logró estabilizar. ¿Cuáles son los datos pormenorizados después de una movilización de muchos ministerios, de todos los servicios del MINAGRI, todos los servicios en terreno, y de un proyecto de 220.000 millones de pesos? Ahí están los resultados a partir... Perdón, lo hacemos acá. Perdón, un segundo. Allí están los datos, está empatado, crece el trigo en 3,20, la cebada, maíz más marginalmente, algo poroto, rap, lupino, el tomate industrial, se está produciendo, a propósito de lo que decía el diputado González, se está produciendo en forma hidropónica, más agroecológica, de Arica a Puerto Natales. Tabaco, algo, achicoria, más marginales, son pequeñas hectáreas. ¿En qué hubo una baja? Lo comentó un parlamentario, porque hubo muy mal precio internacional, una baja en avena, más marginal en arroz. A propósito de recibimos por gestión, en primer lugar, de la diputada Consuelo de la región, Consuelo Veloso, de la presidenta de la Cámara, de la Comisión de Agricultura, y luego también con la diputada Paula de la zona, recibimos a los productores de arroz. A ellos lo vamos a explicar allí. Es un sector privilegiado que se le dio hasta 1 millón por productor para cultivos cereales. Todo esto está en la web y se les va a entregar a cada parlamentario. Hay
Impresiona a algunas personas que, bueno, no sabían de esto, pero bueno. Ahí está, y la papa también un crecimiento. Ahí está la papa a 5 lucas el saco en la crisis, ¿no? En los mercados mayoristas del país. ¿Cuál es la historia? Producimos alrededor de la mitad del trigo panadero, ¿no? Y esto es lo que con estos programas empezamos a mejorar, y la principal, a propósito de cambio, después de crear esta Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, con toda la familia agrícola, pequeños, grandes, supermercados, agricultura familiar campesina, cooperativa, SNA, Fe de Leche, toda la familia agrícola. El proyecto más grande que está pidiendo este ministerio hacer crecer para el próximo año es cultivos tradicionales, un programa además que nos asegure mejorar en cereales y también en legumbres, a propósito de cambio a la matriz que hemos seguido de cierta indolencia con esto. Y en maíz se llegó a un máximo de importación el 2020 con 83%, y este año se espera mejorar algo. Pero veamos el Siembra por Chile. 227.473 millones de pesos por un ministerio que es de los que mejor ha ejecutado, con un ministerio que se ha apretado el cinturón, que no ha hinchado la máquina burocrática, que ha estado en terreno y que ha generado lo siguiente: 37.000 millones en el plan propiamente tal, 20.600 adicionales, producto de la buena ejecución, que son programas en fertilizantes. Se sextuplicó el crédito agrícola del Banco Estado comparado con el primer semestre del año 2021. Primer semestre de este año se sextuplicó en una movilización de todos los actores para llegar temprano y a tiempo, con crédito, como la FAO dice, crédito blando, crédito, como la FAO pide para los cultivos de invierno. Va en hoy día están más de 100.000 millones, 91.000 a esta fecha. Y el INDAP y el crédito, a propósito de lo que 2 o 3 parlamentarios comentaron, de preocuparnos no solo de los pequeños, el crédito del Banco Estado, en una parte muy significativa, en medianos y medianos grandes productores, y también pequeños y en algunos casos específicos cooperativas. Y el INDAP también creció enormemente en su crédito, acercándose a los 80.000 millones. Entonces aquí hay temas de seguridad alimentaria, reactivación económica, apoyo financiero y también acceso a la información. Vamos viendo los distintos programas. Esto a propósito de lo que varias de ustedes dijeron, no solo los usuarios INDAP. Esto se trabaja con la subsecretaría y los municipios. Más de 8.000 millones con beneficiarios, 300.000 pesos aproximadamente por cada uno. Esto se focalizó entre Atacama y la región de los lagos. Están ahí los lagos más abajo, lo pueden ver. Y ahí están los montos de lo que trabajó la subsecretaría con la información de los municipios. INDAP, por su parte, estos son bonificaciones de 200.000 pesos por hectárea. Fue un foco en los cultivos de invierno para cerealero, 200.000 pesos por beneficiario, y en el caso, como les contaba, de arrocero, por la crisis, la helada, aunque muchos de ellos tenían felizmente seguro agrícola, con agroseguro recibieron buena ayuda, se les dio 1 millón de pesos para fortalecer al sector arrocero, porque era con un tope de 5 hectáreas. Entre Atacama y Aysén este programa, y ahí ustedes pueden ver, fuerte en Coquimbo, por los temas hídricos, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule, también Ñuble, porcentualmente, y por cierto, Biobío y el Centro Sur, que es tan importante en cereales. Luego, reactivación productiva de cultivos tradicionales. Allí estos fueron 8 regiones, de la metropolitana a los lagos, y ahí ustedes pueden apreciar también los fondos. Muy importante, como pueden apreciar, Ñuble,
Biobío, la Araucanía, zonas y Maule, zonas de aporte importante en cereales. Luego, fertilizante. Estos, los casi 3.000 millones, es subsecretaría para usuarios, no INDAP. Después vamos a ver el INDAP. Allí están los aportes, como pueden apreciar, desde Arica hasta Magallanes. Allí incluimos todas las regiones, regiones del norte con menos usuarios, el centro-sur con más usuarios, al igual que el sur. Después pueden ver los detalles. A esto se suma el aporte en fertilización de INDAP, 7 saquitos. Gracias a lo que la parlamentaria Marcela Riquelme también valoró, el INDAP de manera descentralizada, recuerden que el INDAP, para los parlamentarios que no conocen bien el sistema, tiene sus CAR y sus CADA, los actores están allí, se dialoga con ellos. Se les ofreció, nos habíamos propuesto como gobierno, coherente con nuestro programa, de ir transitando también a una agricultura con mayor sustentabilidad, que al menos el 10% de los fertilizantes que iba a dar INDAP fueran de biofertilizantes, porque gracias a Dios se ha fortalecido eso. El guano rojo con alga, también algunos municipios, destacamos Santa Juana, La Pintana, Chiguayante, entre otros, con humo y con fertilizantes naturales. Llanza ha fortalecido su área, Soquimich también en el norte con los componentes para la agricultura, sobre todo de hidroponía que hay en toda la zona, la portada norte, entre muchas, y por cierto la región de Arica. Y allí están, lo pueden ver, los beneficiarios. No veo al diputado Joanet, que no sabía de Siembra por Chile, no está ahora en la sala, está por ahí, ya. Diputado, la región de la Araucanía, 16.423 familias, más las otras miles apoyadas por la subsecretaría, es lejos la región, trabajo con todo el sector en torno al aeropuerto, decenas de reuniones, articulación con el delegado, con otros Ceremi, 5 visitas a la Araucanía, con una de ellas con el diputado Rachel, estando en Lonquimay, llegando a tiempo con los alimentos para los animales en el A. Ahí está el aporte, que lo pueden ver, la trazabilidad de apoyos directos en fertilizantes. Feria agrícola, todo lo que es emergencia agrícola, con total pluralismo, con alcaldes de centro, de izquierda, de derecha, independientes, con ellos viendo. Quiero aprovechar de agradecer a los 8 regiones en que sus gobiernos regionales han sido proactivos con agricultura y que nos han ayudado también con proyectos. Sin desmedro de otros, quiero nombrar a los que se han puesto. Aquí el gobernador de Atacama ha puesto más recursos. El gobernador de Antofagasta igual. El gobernador de Valparaíso. El gobernador de O'Higgins. La gobernadora de Maule de manera ejemplar. Lo mismo el gobernador de Ñuble y el gobernador de la Araucanía, que nos prestó recursos adicionales, también producto de la violencia, con mucha trazabilidad. La gobernadora Aysén, impecable, como el gobierno regional de Magallanes. Esperamos que otros también sean más proactivos en estos tiempos difíciles con agricultura. Hoy día reactivamos las ferias, también un proyecto, entre comillas, menor, pero muy importante para la agricultura, las ferias. Le hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas que asegure en la Ruta 5 Sur un mercado campesino en cada región como una política pública relevante. También alguien señalaba, ahí el diputado Naranjo, no está el diputado Naranjo, nombró que seguimos con el modelo, incluyendo el subsidio a las forestales. No sé qué estaba pensando un diputado que respetamos mucho. Quiero decirle a la sala, el diputado Naranjo fue quien nos advirtió hace 3 meses en una visita que había demasiado problema de peste en Chanco y Peyúgue, y eso ayudó a que le pidiéramos al SAC que se pusiera las pilas, y ahí descubrimos el nematodo en la frutilla, y hoy día hablamos con la DIPRE, vamos bien encaminados, vamos a tener más de 1.500 millones de pesos para poder asistir a los frutilleros con
con los químicos que nos van a permitir soportar esta plaga de la frutilla. Pero diputado Naranjo, usted decía, y se sigue subsidiando las forestales. Aquí no se subsidian las forestales desde el año 2013. Aquí lo que hay, cumpliendo los compromisos del Estado en activar la economía, generar empleo y cumplir los acuerdos de disminución de metano, un plan de restauración con bosque nativo milífero. En el norte, tamarugo, lo que ustedes conocen, algarrobo, que aporte también a la miel. Estuvimos ahí a propósito de comentarios de una diputada de Coquimbo, un plan integral de más de 600 millones de pesos, solo la comuna de Montepatria en su crisis hídrica, incendio y demás que tuvieron. O sea, ha habido un proceso de movilización de recursos muy significativa. Todo esto permite, por cierto, ir modificando un modelo que tiene muchas virtudes. Yo creo que aquí no hay que ser ni autocomplaciente ni autoflagelante para ir terminando. El modelo agroexportador ha generado riqueza, seguridad alimentaria, intercambio. Chile, siendo un país pequeño, somos el principal exportador de alimentos del hemisferio sur al hemisferio norte. Y crecientemente hay una cadena de agregación de valor en carne blanca, en productos procesados, en todo lo que conocemos el sector vitivinícola, lo que también ahí con el diputado Cifuentes hemos trabajado tanto de la importancia de la industria pisquera, de la industria del queso. Exportamos queso, también exportamos carne roja. Hay una diversificación, pero no podemos, y es lo que ha pedido el presidente Boric, ser indolente, y en eso el programa del gobierno se adelanta en parte a esta crisis, entre comillas, mundial que conocimos. Se adelantó enfatizando que sí a la exportación, sí a la seguridad alimentaria, donde es importante el intercambio, pero vamos a modificar esto para que también recuperemos nuestra diversificación. Así que estos 230.000 millones que se ha logrado movilizar para acompañar la agricultura, que incluye más de 120.000 millones en la Comisión Nacional de Riego, que hemos ingresado a la Comisión Unida de Agricultura y Recursos Hídricos del Senado, la propuesta de nueva ley de riego, que levante barrera a los pequeños, que reconozca la diversidad territorial. Muchas zonas de secano, lo hemos conversado con parlamentarios de gobierno y de Renovación Nacional y de la derecha en Cauquenes, cómo logramos que tengan rentabilidad los proyectos, que exista una mayor flexibilidad en la aplicación de la ley, en la manera de contabilizar el impacto por hectárea. Hemos ingresado esta ley de riego que esperamos tenga el apoyo de cada uno de las parlamentarias y parlamentarios, donde se levantan barreras a los pequeños. Seguridad y soberanía alimentaria son complementarios. Francia entiende por soberanía alimentaria su diversidad, poner en valor las economías regionales, la gastronomía, el turismo, la producción industrial, la pequeña industria, que es lo que ha estado haciendo este ministerio. Las acciones del ministerio no han sido pichiruchi. Las acciones del Ministerio de Agricultura han sido relevantes, buscando el apoyo del Ministerio de Hacienda. Fue fundamental el FOGAPE, en la direccionalidad que el presidente Boric nos pidió, y quienes somos creyentes, como se dice, por sus frutos los conoceréis. Allí están los resultados. Miraremos a final de año cuáles son los resultados de la agricultura. Es increíble la movilización, dinamismo, solidaridad, colaboración entre los actores del mundo agrícola. Felicitamos a la industria de carne blanca, que ha estado contribuyendo con abono natural a miles de pequeños productores. Felicitamos a la Alianza de Agricultura Familiar Campesina con supermercados para poder ampliar la oferta de productos en las cadenas tradicionales. Nuestras loas y agradecimiento, por cierto, a los pequeños y las cooperativas. Hemos creado una alianza con la Corfo, AgroCop Innova,
duplicamos el techo del crédito de las cooperativas agrícolas en un trabajo con la Fundación de Innovación Agropecuaria. Estamos en ese trabajo. Tomo un tema del diputado Ratcher. Yo me he reunido, incluso antes de ser parlamentario, con agricultores del Centro Sur. Tengo una gran amistad con Steinmeier y con muchos de los actores. Hemos ido 6 veces a la Araucanía. Fuimos el primer ministro en ir a la Araucanía, el primer ministro en ir a la provincia de Arauco. Y les queremos, les respetamos. Hemos logrado, en el contexto de las medidas de acción inmediata que pidió la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, de manera consensual, tenemos una mesa activa para la siembra segura, para acompañar y estar con ellos. Recibimos esta semana y hemos estado en diálogo con el alcalde de Contulmo, condenando el daño patrimonial además y a las familias en una comuna muy querida de la zona sur y de la provincia de Arauco. Pero a su vez, nuestro llamado finalmente como ministerio es pedir vuestra colaboración y buena voluntad. Por años, por décadas, no por años, por décadas, la ruralidad, las bancadas regionalistas de manera transversal han esperado que Chile tenga una ley de rentas regionales, que es parte de la reforma tributaria. El gran gasto de Europa hace medio siglo son los fondos de convergencia territorial, y el 80% de los fondos de convergencia territorial van a la agricultura, van al desarrollo rural, van al fortalecimiento de la industria, fortalecimiento de los cultivos tradicionales, el apoyo a la agregación de valor y de la agroindustria en todos los niveles. Nosotros necesitamos que en este consenso que espera el Gobierno durante este segundo semestre para una reforma tributaria moderada, incremental, pactada y también con impacto territorial, tenga un apoyo transversal, por cierto, en la honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor ministro, don Esteban Valenzuela Vantrec. Estimados diputados y diputadas, vamos a suspender la sesión entre 3 y 4 minutos para esperar que vengan los parlamentarios que están en comisiones, de manera que se suspende la sesión por 4 minutos. Muy bien, estimados colegas, vamos a reanudar la sesión y proceder a las votaciones de los proyectos de resolución. En primer lugar, corresponde votar el proyecto de resolución número 380, presentado por la bancada del Partido por la Democracia. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Señor presidente, la propuesta de resolución número 380 es firmada por don Jaime Araya, don René Alinco, don Carlos Bianchi, la diputada Marta González, Carolina Marzán, Elia Molina, don Raúl Soto, don Cristian Tapia y don Héctor Ulloa, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República establecer, en el marco del Plan Siembra por Chile, medidas proteccionistas en beneficio de agricultores locales a fin de fomentar y asegurar la producción de grano y el abastecimiento para el consumo interno. Asimismo, solicitan incorporar dentro del programa un subsidio al consumo de arroz, maíz, avena y otros cereales, así como también para la soya, con la finalidad de controlar y evitar futuras alzas en los precios de dichos combustibles. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 380. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados?
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 13 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 381 presentado por la bancada del Partido Republicano. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 381 es firmada por el diputado señor Harry Jürgensen, la diputada Chara Barquiesi, don Juan Itarrázaval, don Johannes Kaiser, don José Carlos Mesa, don Benjamín Moreno, don Mauricio Ojeda y los diputados Agustín Romero, Leonidas Romero y Stefan Schubert. Y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República incrementar los recursos fiscales destinados al Plan Siembra por Chile y que estos lleguen de manera oportuna a los productores para seguir potenciando la producción y la capacitación agrícola en las diversas regiones del país. Muchas gracias, prosecretario. En votación la resolución número 381. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 6 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 382 presentado por la bancada del Partido Socialista. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 382, presidente, es presentada por la diputada Emilia Nullado, la diputada Danisa Astudillo, Ana María Bravo, don Marcos Silavaca, don Raúl Leiva, don Daniel Melo y don Nelson Venegas. Y en su parte dispositiva, este proyecto de resolución solicita a su excelencia el presidente de la República lo siguiente. A. Que diseñe una estrategia de crecimiento económico que tenga por objetivo potenciar la agroindustria de nuestro país con la finalidad de generar valor agregado a los productos agroalimentarios y diversificar así la oferta nacional, poniendo para ello especial énfasis a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Asimismo, que se establezcan las medidas necesarias para fortalecer la economía familiar, la mediana agricultura y la agricultura de los pueblos indígenas. B. Que se diseñe una estrategia de producción de alimentos que garantice la autonomía y soberanía alimentaria, poniendo especial énfasis en aquellos cuyo destino sea el consumo por parte de la población nacional, elaborando para ello un listado de alimentos de carácter esencial y potenciar su protección. Y finalmente, que el ejercicio de sus atribuciones de colegislador patrocine y que ponga a discusión inmediata proyectos de ley que fijan un marco de promoción para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, boletín número 15.212-01, y el proyecto de ley que promueve la adquisición de bienes y servicios de alimentación en el sistema de compras públicas a pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores artesanales, boletín 15.173. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 382. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 7 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 383 presentado por la bancada del Partido Renovación Nacional. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 383 es firmada por la diputada Paula Labra, don Juan Carlos Beltrán, la diputada Sara Concha, don Mauro González, la diputada Carla Morales y Marcia Rafael, don Jorge Rackberg, don Hugo Rey y don Fran Sauerbaum. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República mandatar al Ministerio de Agricultura para que en coordinación con los organismos pertinentes efectúe las siguientes acciones. Crear un mecanismo de financiamiento para los agricultores de nuestro país en toda su dimensión por medio de la modificación de instrumentos vigentes como FOGAPE y créditos INDAP.
establecer mecanismos que garanticen la disponibilidad de fertilizantes al mejor precio, asegurando el stock para la producción nacional, así como también otorgando un subsidio de carácter permanente en favor de los investigadores y productores de fertilizantes naturales y orgánicos, incorporando a su vez a aquellos agricultores que prefieran este tipo de producto en lugar de los productos de origen químico. Además, avanzar en la implementación de proyectos que vayan en la línea de rentabilizar el arroz chileno como otros productos locales y elevar el nivel tecnológico de este. Adicionalmente, en los lugares en donde se haya decretado estado de excepción constitucional, exclusivamente en las zonas agrícolas, se resguarde la infraestructura vinculada al desarrollo de la actividad, enfocado principalmente en los lugares donde se hace depósito de cosechas y semillas. Finalmente, convocar a los agregados agrícolas con el propósito de recabar información respecto a la situación de precios y condiciones de producción del sector, a modo de poder establecer un estudio de brechas a cubrir para aumentar la producción y exportación en nuestro país. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 383. Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Hay un problema ahí, sí. Sí, lo van a ver. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 20 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 384, presentado por la bancada del Partido Radical y Liberal. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Este proyecto de resolución, presidente, el número 384, viene firmado por don Alexis Sepúlveda, don Andrés Joanet, don Tomás Lagomarcino y el señor Cosme Mellado. Y en su parte dispositiva, la Cámara solicita a su excelencia el presidente de la República, en primer lugar, disponer de los recursos necesarios en orden a educar, entregar e implementar en cada territorio o localidad agrícola invernaderos de hidroponía en beneficio de los pequeños y medianos agricultores. Convocar formalmente a las distintas casas de estudio en orden a que, guiados por los principios rectores del programa Siembra por Chile, estudien, innoven y puedan contribuir en diseñar una serie de políticas y programas que optimicen el uso de recursos hídricos, la reutilización de materiales y desechos orgánicos de la actividad agrícola y la conservación de especies agrícolas y sus semillas. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 384. Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 5 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 385, presentado por la bancada del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 381 es suscrita por don Boris Barrera, la diputada María Candelaria Acevedo, don Félix Bugueño, la diputada Natalie Castillo, don Jaime Mulet, la diputada Camila Musante, don Matías Ramírez, la diputada Marisela Santibáñez y la diputada Carolina Tello. Y en su parte dispositiva, este proyecto de resolución solicita a su excelencia el presidente de la República, 1, que envíe un mensaje presidencial con el objeto de establecer una política de seguridad alimentaria en Chile, financiando y promoviendo la producción, distribución y el consumo de alimentos que garanticen una alimentación sana y adecuada, dando cabida a la conformación de cooperativas comunitarias de compra y distribución de alimentos. Y, en segundo lugar, a través del Ministerio de Agricultura, que comunique a todos los frutilleros afectados por la plaga de nematodo que afecta a las plantaciones en Chile, el plan de acción establecido por el SAC en cuanto a manejo de cultivos y al uso de químicos para su erradicación.
Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 385. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 15 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar a continuación el proyecto de resolución número 386 presentado por la bancada del Partido Demócrata Cristiano. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Se agregará su voto a favor, diputado Humada. ¿También? Ya. También, diputado. La propuesta de resolución número 386, perfecto, es firmada por don Héctor Barría, la diputada Consuelo Veloso, don Nelson Venegas, don Felipe Camaño y don Rubén Darío Oyarzo. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por la falta de apoyo y las dificultades por las que atraviesa la pequeña y mediana agricultura familiar, en especial la agricultura familiar campesina. Y le solicita al Ministerio de Agricultura lo siguiente. 1. Establecer una política pública de apoyo integral a la agricultura familiar campesina, en especial medidas de fomento con acceso a fondos y líneas de financiamiento, seguros agrícolas y de precios, entre otras medidas. 2. Que se establezca programas específicos de apoyo a las mujeres y jóvenes del mundo rural para incentivar su permanencia y residencia en el campo. Y 3. Que se aumenten los cupos de Prodesal y PDTI, en especial para el segmento joven y mujeres. Muchas gracias, prosecretario. En votación la resolución número 386. ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 99 votos. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 387, presentado por la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 387 es firmada por don Felipe Donoso, don Gustavo Penavente, don Fernando Borges, la diputada Marta Bravo, don Eduardo Cornejo, don Henry Leal, don Daniel Lilayú, don Cristóbal Martínez, la diputada Marlene Pérez y don Gastón von Willenbrock. Y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República que en conjunto al Ministerio de Agricultura evalúen la factibilidad de ampliar los beneficios estatales a agricultores que no cumplen con los requisitos para ser calificados como usuarios SINDAP, pero sí cumplen con los requisitos necesarios para ser catalogados como contribuyentes PYME. Esto último permitiría beneficiar a un mayor número de personas dedicadas a algún tipo de actividad agrícola con el objeto de fomentar la producción nacional de alimentos. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 387. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 88 votos, 2 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Corresponde a continuación votar el proyecto de resolución número 388, presentado por la bancada del Comité del Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 388 es firmada por las diputadas Consuelo Veloso, María Francisca Bello, Marcela Riquelme, Clara Zagardía y el diputado Héctor Barría y don Patricio Rosas. Y en su parte dispositiva
La Cámara de Diputados solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, adoptar las medidas necesarias para, en primer lugar, instruir al Ministro de Hacienda para disponer de los recursos necesarios que permitan tomar medidas sustentables que contribuyan a paliar el alza de combustibles e insumos agrícolas, con el objeto de hacer frente a la grave situación en que se encuentra la apicultura, agricultura familiar, campesina y la mediana agricultura. Y, en segundo lugar, en lo sucesivo, aumentar progresivamente el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación, finalmente, la resolución número 388. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 96 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Agradecemos al señor ministro y al señor subsecretario.